la parte interna está limitada por el ligamento nucal. Creo que para todos nos queda claro que cada vez que hablamos de nuca nos referimos a la parte posterior del cuello, ¿no? Básicamente eso. Los músculos que están en dicha región son, como ustedes ven, bastante grandes, abundantes. El trapecio, el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello, complexo mayor, también llamado semiespinoso del cuello, complexo menor, cervical transverso, hilo costal cervical o hilo costocervical, el recto posterior mayor de la cabeza, el recto posterior menor de la cabeza, el oblicuo inferior de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza y los multífidos. Esto lo vamos a ver, cada uno de estos músculos, por planos, ¿no? Son 4 planos, ¿ok? Y vamos a ir desmembrando plano por plano para que ustedes lo puedan apreciar. ¿Okay? Y vamos a hacer un pequeño resumen de cada uno de estos músculos. Empecemos con el trapecio. Ahí ustedes pueden ver, es el músculo más superficial, vendría a ser pues el primer plano, ¿no? Es un músculo amplio que hacia arriba toma inserción en la protuberancia occipital externa, ¿no? Y en la línea occipital superior, ¿cierto? O sea, estamos hablando del cráneo, ¿no? En la parte media toma inserción en clavícula, en acromion y en la espina, ¿no? En la espina del omóplato. Y en la parte más baja toma inserción en las apófisis espinosas, que va desde C7 hasta D12, ¿no? O sea, es un músculo que abarca gran parte de la región de la nuca, también la región dorsal, hasta la vértebra dorsal 12, ¿no? Ese es el trapecio. Por debajo del trapecio tenemos un segundo plano. Tenemos el esplenio de la cabeza, ¿no? El esplenio de la cabeza, que toma inserción en las apófisis espinosas, que va de C7 a D4, ¿no? Y arriba toma inserción en la línea occipital superior, ¿no? También va hasta el hueso occipital. El trapecio es inervado por el nervio espinal y se encarga de estabilizar la escápula, la eleva y la lleva hacia atrás, o lleva hacia atrás, mejor dicho, los hombros, ¿no? O sea, el trapecio hace esto, ¿no? A ver si... El trapecio lo que hace fundamentalmente es esto, ¿no? Lleva los hombros hacia arriba y hacia atrás, ¿no? A ver, todos hacia arriba y hacia atrás, ¿ok? Eso hace el trapecio. El trapecio no solamente es un nombre que se le ha acuñado por el tema de su forma, ¿no? Su forma geométrica, sino también por la acción de trepar, ¿no? Trepar. O sea, cuando yo, por ejemplo, tomo como punto de fuerza los brazos o las manos y trato de subir, ¿no es cierto? Por ejemplo, trato de escalar una montaña, trato de escalar un edificio, qué sé yo. Entonces, ahí lo que se activan son los trapecios, justamente, el acto de trepar, trapecio.
existe un gesto militar que es el rampar, que es muy frecuente. Rampar quiere decir pecho a tierra, ¿okay? Y comenzar a impulsarse con los miembros superiores. Ahí también, evidentemente, juega un papel importante los trapecios. Entonces, acuérdense de este concepto, ¿no? Trapecio viene de trepar, ¿ok? Ese es un comentario importante. Cuando hago barras, ¿no? Aquellos que son aficionados al gimnasio, ¿no? Hay unas transversales donde ustedes pueden colgarse de ellas y comenzar a impulsarse, ¿no? Entonces se impulsan y uno de los músculos que tiene un rol importante en ese gesto técnico justamente son los trapecios. Luego tenemos el esplenio de la cabeza, también es inervado por los ramos dorsales de los nervios cervicales y su función es la extensión y la rotación homolateral de la cabeza. Homolateral quiere decir hacia el mismo lado. O sea, extensión de la cabeza y rotación hacia el mismo lado. ¿Ok? Esa es la acción del esplenio de la cabeza, que está en un segundo plano. Está debajo del trapecio, como lo pueden ver ustedes ahí en la imagen. En ese segundo plano también vamos a encontrar ese musculito que lo señala la flecha, que es el elevador o también llamado angular de la escápula, ¿no? Elevador o angular de la escápula, ¿no? Se inserta arriba en las apófisis transversas de C1 a C4. Esa es su inserción superior. Y de ahí sus fibras descienden y se van al ángulo superior de la escápula. Recuerden ustedes que la escápula tiene forma triangular, ¿no? Y tiene un ángulo que está hacia adentro, ángulo interno, que se le conoce como el ángulo superior de la escápula, ¿no? Hasta ahí va este musculito elevador o angular de la escápula. Está inervado por los nervios espinales, cervicales, de C3 hasta C5, y lo que hace este musculito es también lleva el hombro hacia atrás, es sinérgico con el trapecio en ese sentido, eleva la escápula y también desciende el extremo del hombro, ¿no? De hecho que cuando yo hago este acto de aquí, ¿no?, de llevar el miembro superior hacia arriba, estoy justamente dándole uso a este músculo elevador o angular de la escápula. ¿Okay? Es un músculo que también lo consideramos como segundo plano, Luego tenemos, ya este es un tercer plano, este es un músculo más profundo, el esplenio del cuello. Este esplenio del cuello, o esplenio cervical también llamado, se inserta hacia arriba en las apófisis transversas desde C1 hasta C3. Apófisis transversas de C1 a C3. Y está inervado por los ramos dorsales de los nervios cervicales. Se encarga de la extensión y rotación hacia el mismo lado de la cabeza. Hacia abajo, este músculo esplenio del cuello se inserta en las apófisis espinosas
de las dorsales de la 3 hasta la 6, ¿no? Dorsal 3, dorsal 6. O sea, se encarga de la rotación y extensión. Rotación hacia el mismo lado, homolateral de la cabeza. ¿Okay? Este es un músculo ya de tercer plano, es un músculo más profundo, ¿okay? El esplenio del cuello. A diferencia de el que vimos en el segundo plano, que es el esplenio de la cabeza. Son distintos, no se confundan. En este tercer plano también vamos a encontrar, y acá quiero yo aclarar, ¿no?, una controversia, porque si revisamos la literatura francesa, lo vamos a encontrar como complexo mayor, complexo mayor. Pero si revisamos la literatura anglosajona, lo vamos a encontrar como semiespinoso del cuello. Al final es lo mismo, ¿ok? Complexo mayor o semiespinoso del cuello. Se inserta arriba entre las líneas occipitales superior e inferior del hueso occipital, obviamente. Bueno, lamentablemente el capítulo o el segmento de cabeza lo vamos a ver a continuación. Entonces, todos estos, digamos, detalles anatómicos, en este caso del hueso occipital, lo vamos a ver en la, si mal no me equivoco, la primera clase del siguiente segmento, que es cabeza. ¿Ok? Hacia abajo se toma inserción en las apófisis transversas, desde la cervical 7, la última cervical, hasta la dorsal 7. Y también toma inserción en las apófisis articulares de cervical 4 hasta cervical 6. Y en la apófisis espinosa de la última cervical, ¿no?, la que es la C7. Está inervado también por los ramos dorsales de los nervios cervicales y los ramos, dorsales, ¿no?, ramos posteriores dorsales o torácicos. Este músculo complexo mayor o semiespinoso es sinérgico con el esternocleidomastoideo. ¿En qué sentido? En el sentido de que se encarga de rotar la cabeza, pero hacia el lado contrario. O sea, por eso dice al lado contralateral. ¿Ok? Es decir, si yo contraigo el complexo mayor del lado izquierdo, es porque mi cabeza está rotando hacia el lado derecho, igual que el esternocleidomastoideo. Es rotación contralateral, no es homolateral, sino contralateral. ¿Ok? Eso puede ser materia de una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué músculos rotan la cabeza al lado contrario? Por ejemplo, complexo mayor o semiespinoso del cuello y el esternocleidomastoideo. Al costadito, en el mismo plano, tercer plano, al costadito encontramos el complejo menor. Complejo menor. Menor, obviamente, porque es un músculo bastante menos robusto que el anterior. Y este complejo menor toma inserción en las apófisis transversas de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5, ¿no? Okay. Dorsal o torácica, ¿no? D o T es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, no se confundan. Y también toma inserción en las apófisis articulares, que va desde C4 hasta D7, ¿no? Y arriba, en la parte superior, toma inserción en la apófisis mastoidea o mastoides del hueso temporal.
del hueso temporal, el cráneo, ¿no? El hueso del cráneo. Está inervado por los nervios espinales también, ramas posteriores de los nervios espinales, tanto cervicales como dorsales, y extiende y rota la cabeza hacia el mismo lado, ¿no? Extensión de la cabeza y rotación hacia el mismo lado. Esa es rotación homolateral, como ya les expliqué. Bien, ese es el complexo menor. Acá, bueno, hay una controversia, ¿no? Si nos remitimos al tema topográfico, parte de estos músculos tendrían que verse en el segmento de tórax, ¿no? Pero, así como en cuello se hace un barrido de todo lo que es la columna vertebral, ustedes han visto columna vertebral cervical, dorsal, lumbar, etcétera, ¿no? También hacemos un barrido con respecto a algunos músculos que tienen que ver específicamente con la columna vertebral. Y ese es el caso del cervical transverso. También estamos en el tercer plano, ¿eh? Estamos en el tercer plano todavía. El cervical transverso, que se inserta, el que está ahí señalado con el número 1, en las apófisis transversas que va desde D1 hasta D5, ¿ok? D1 hasta D5. Y arriba toma inserción en las apófisis transversas de C2 a C6. O sea, van de vértebras a vértebras, ¿no? Es un músculo, en todo caso, intervertebral, ¿no? El cervical transverso. Y el iliocostal cervical, que ahí está con el número 2, el iliocostal cervical, toma inserción en los ángulos de las costillas, tercera, cuarta, quinta y sexta. Recuerden ustedes que las costillas, si recordamos un poquito lo que vimos en anatomía 1, tienen una cabeza y tienen un ángulo, ¿no? Un ángulo donde más o menos la costilla hace una curva para formar la curvatura del tórax. Ok. En ese ángulo, ahí se inserta, de la costilla 3, 4, 5 y 6, se inserta el iliocostal cervical. Y en la parte superior toma inserción también de C4 a C6 en las apófisis transversas. Estos músculos están inervados por los ramos dorsales, nuevamente, los nervios espinales, cervicales y dorsales, y se encargan de la extensión y flexión lateral de la columna vertebral. Cuando digo flexión lateral, es este gesto, ¿no? Flexión lateral. A mí no me gusta usar mucho ese término, flexión lateral. ¿Por qué? Porque se entiende que la flexión es el acto por el cual yo aproximo un segmento a otro. O sea, si yo aproximo el tórax al abdomen, estoy haciendo una flexión torácica, ¿no? En este caso es una flexión lateral hacia el costado, ¿no? Es lo mismo que cuando yo, por ejemplo, hago una flexión horizontal, ¿no? Hago esto con el brazo, ¿no? Flexión horizontal. O sea, una flexión hacia adelante, ¿no? Yo creo que el término francés es mucho más elegante, ¿no? Una anteversión. Anteversión. ¿Ok? Bueno, cuestión de gustos. Muy bien. Llegamos al plano más profundo, cuarto plano. ¿Ok? Y ahí vamos a ver músculos pequeños en tamaño, pero que son bastante importantes. Quiero ayudarme el puntero para que no nos perdamos en los conceptos. Vamos a ver primero al músculo más medial. Obvio, cuando digo medial, estoy hablando del centro, ¿no es cierto? Medial. Vamos a ir de lo medial
a lo lateral, para no perdernos en la anatomía. Este es el más medial. El recto posterior menor de la cabeza. Recto posterior menor de la cabeza. A ver, este músculo que está cortadito aquí, que hemos tenido que cortar y levantar para ver este cuarto plano, ¿qué músculo es? Si han estado atentos a la clase, el complexo mayor, muy bien, el complexo, pues, tercer plano, ¿ya? Bien, sigamos. Repito, este musculito, el más medial, es el recto posterior menor de la cabeza, ¿no? ¿Dónde se inserta? Se inserta hacia arriba en el arco posterior del atlas. Y de ahí se va hasta la línea occipital inferior del hueso del cráneo, ¿no? ¿De qué se encarga? Extensión de la cabeza, ¿no? Haces extensión, el C1, el que inerva ese músculo recto posterior menor de la cabeza es el ramo posterior o ramo dorsal del nervio cervical 1. ¿Ok? Cervical 1. Bien. Luego vamos un poquito más hacia la parte lateral. ¿No? Es este musculito de acá. ¿Ok? Este de acá que estoy señalando, que es el recto posterior mayor de la cabeza. Recto posterior mayor de la cabeza. Obviamente el término mayor es porque es más robusto que el antecesor, ¿no? El que hemos mencionado anteriormente. Este recto posterior mayor de la cabeza se inserta en la apófisis espinosa del axis y de ahí también se va a la línea occipital inferior. Línea occipital inferior. La función es la misma, ¿no? Del antecesor. Extensión y rotación hacia el mismo lado de la cabeza. Extensión y rotación hacia el mismo lado de la cabeza. ¿Quién inerva? Perdón. Sí, correcto. ¿Quién inerva a este músculo? Lo inerva la rama C2, rama posterior del cervical 2. Esa rama posterior del cervical 2 es importante. Es lo que los franceses le denominan el nervio de Arnold. Así le denominan a la rama posterior del C2, el nervio de Arnold. ¿Y por qué es importante? Les explico. ¿Por qué es importante? Porque es un nervio el cual sus ramas yo las puedo palpar. No el nervio, sino la evidencia y la existencia de sus ramas. ¿Cómo así? Les explico. Yo hago consulta externa de medicina. Yo atiendo por promedio 30 pacientes al día, todos los días, en el hospital. Y a mí lo que me queda claro es que los trastornos ansiosos y depresivos abundan. Y mucha gente acude a la consulta argumentando que son migrañosos. Yo tengo migraña, doctor. Ah, usted tiene migraña, ok. ¿Y por qué viene en este momento a la consulta? Porque estoy con dolor de cabeza. Ah, perfecto. Se le toma la presión, presión normal. Tome asiento. Y estos deditos cogen el cuello, la región posterior, y presionan. Los hago saltar hasta el techo. Doctor, no se llama. Sáqueme la mano, señora. Déjeme palpar. Estoy examinando.
les duele terriblemente el punto en donde emerge el nervio de Arnold. ¿Qué quiere decir? Hay una especie de ciática. La ciatalgia es un dolor del nervio ciático que baja por detrás de la nalga, ¿ok? Y que a veces es comprimido por el piramidal y los géminos, ¿ok? Ya, igualito se produce acá. El nervio de Arnold atraviesa este músculo, el recto posterior mayor de la cabeza. Ahí, por ahí sale el nervio de Arnold. Ustedes presionan la parte posterior de la nuca y los hacen saltar hasta el techo. Entonces, ¿sabe qué, señor? Usted no tiene una migraña. Lo que tiene usted es una cervicalgia. Una cervicalgia. Ustedes le dejan un relajante muscular, ¿cierto? Un relajante muscular, un somnífero para que descansen mejor en la noche, solucionado el problema. ¿Ok? Entonces, este es un caso palpable en la actividad clínica de lo que sirve la anatomía, ¿no? Para poder entender la enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos ya un poquito más lateral, tenemos el oblicuo menor de la cabeza. Oblicuo menor de la cabeza, donde se inserta en las apófisis transversas del atlas, ¿no? Y de ahí se va entre las dos líneas occipitales, superior e inferior. ¿Cuál es su función? Flexión lateral y darle postura a la cabeza, ¿no? Flexión lateral quiere decir esto, ¿no? Que sensu estricto, la flexión lateral de la cabeza vendría a ser una abducción, ¿no? Una abducción, ¿no? Una abducción. Recuerden ustedes que no se dice abducción, no se dice abducción, se dice abducción. Sino que como vocalmente la palabra abducción suena a aducción, entonces muchos anatomistas moscas dijeron, no, entonces vamos a hacerle abducción. No, pero no se dice AB. Así no funciona el español, así no funciona el castellano. Es abducción, abducción, separación. Lo contrario es la aducción, aducción. ¿Ok? Bien. Todos estos músculos son inervados por el ramo posterior del C2, nervio de Arnold. Luego tenemos, miren ustedes, en la parte inferior, ya formando el triangulito, este triangulito, tenemos el oblicuo mayor de la cabeza. El oblicuo mayor de la cabeza, que se inserta en la apófisis espinosa y lámina del axis, y de ahí toma inserción en la apófisis transversa del atlas. Se encarga también de la rotación hacia el mismo lado de la cabeza, es decir, rotación. Todos estos músculos son inervados por este nerviecito. Acá está, este es el nervio de Arnold, rama posterior del C2. Este es el C1, ¿no? El C1. Este es el C2. Muy bien, este triángulo que está conformado por el recto posterior de la cabeza, el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo mayor de la cabeza y el oblicuo menor de la cabeza, este triangulito, algunos autores le llaman triángulo occipital. Estamos en el cuarto plano, ojo, estamos en el cuarto plano. Algunos autores le llaman triángulo occipital. Otros autores le llaman le llaman triángulo suboccipital.
y le llaman triángulo suboccipital. El tema que es el triángulo occipital. ¿Cuál es el contenido? El contenido es justamente la rama posterior del C2, el nervio de Arnold, y una arteria. ¿Qué arteria es? Correcto, la arteria vertebral. La arteria vertebral. Aquella arteria, rama de la subclavia, rama superior de la subclavia, rama superior, lo repito y quiero ser enfático en ese sentido, que no da ninguna rama en el cuello, ninguna rama en el cuello, ni en la nuca, ni nada, sino se va de frente ¿a dónde? Al encéfalo, ¿ok? Porque va a ingresar al encéfalo a través del agujero magno o agujero occipital, ¿ok? Entonces ahí vamos a encontrar a la arteria vertebral antes de ingresar al encéfalo. Eso en la práctica lo tienen que ver. Eso en la práctica lo tienen que ver, ¿ok? Es fácilmente detectable, por si acaso. Este es el plano más profundo, el cuarto plano. Bien, como yo les había manifestado, en este segmento de cuello nos damos ciertas concesiones, ¿no? Por ejemplo, en la primera clase que tuvieron, creo yo, con el doctor Fernando, ustedes vieron las vértebras, o sea, la columna vertebral en su conjunto. Claro, pero evidentemente si hablamos de cuello, tendríamos que hablar solamente de las vértebras cervicales. Pero es un despropósito, pues, ¿no? En cada segmento hacer, ya, si estamos en cuello, vértebras cervicales. Si estamos en tórax, vértebras dorsales. Si estamos en abdomen, vértebras lumbares. Si estamos en pelvis, sacrocoxis, ¿no? Pues, tampoco demasiado, ¿no? Entonces, hacemos como una especie de un barrido, ¿no? Un barrido con todo lo que atañe a la columna vertebral y sus músculos y anexos. En este caso, ya en este plano profundo, cuarto plano, vamos a encontrar en toda la columna vertebral los multífidos, ¿no? Que se insertan en las apófisis articulares, que va de C4 a C7, y en las apófisis espinosas de la vértebra superior. O sea, son músculos cortitos, ¿no? Van de su apófisis articular hasta la vértebra que le antecede, hasta la apófisis espinosa de la vértebra que le antecede. Son inervados por los ramos dorsales, los nervios cervicales, y estabilizan la columna vertebral manteniéndola erguida. Y ustedes me dirán, ¿y solamente hasta C7? No, este mismo patrón se da también en las dorsales y en las lumbares, exactamente el mismo. Entonces, son músculos que nos permiten mantenernos erguidos, erectos, con la columna pues en posición, digamos, erguida, ¿no? Valga la redundancia. Estaba leyendo un artículo hace un par de días, justamente sobre los restos momificados. Un ser humano muy primitivo, que es la famosa momia Lucy. ¿Sí? ¿Han leído sobre eso? Interesante, ¿no? Interesante. Aparentemente la estirpe de este ser humano primitivo es el que empezó a desplazarse en bipedestación. O sea, claro, obviamente, ya no un cuadrúpedo, ya ese mamífero ya no era un cuadrúpedo, era un bípedo, ¿ok? Entonces, la connotación que tiene la erección de la columna, por si acaso no se asusten, la erección de la columna, ¿ok? Es importante. ¿Por qué?
Porque mis miembros superiores, mis manos, van a servir para, desplácense a la prehistoria, van a servir para recolectar ¿qué? Alimentos, frutos, por ejemplo, ¿no? Eso le sirvió a Eva para sacar la manzana y ofrecérsela ¿a quién? A Adán, ¿cierto? Perfecto. Pero eso va más allá. O sea, eso va más allá de lo que es un instinto de supervivencia. Porque cuando yo con mis manos puedo coger un fruto, puedo coger un objeto, puedo coger una superficie, esos estímulos nerviosos alimentan a mi cerebro. ¿Ok? Y de esa manera yo puedo fabricar más interconexiones entre neuronas y puedo fabricar inteligencia. ¿Perdón? Bueno, te cuento, ¿no? Una primicia calientita. El ser humano siempre fue carroñero. Nosotros somos carroñeros. Porque comemos carne. ¿Carne qué? Muerta, güey. Carne muerta. O sea, nadie sale a la calle a comerse un pollo vivo, ¿no? Qué rico. ¿No? Uno se va al supermercado y compra un pollo muerto, ¿no? Así como el expresidente Castillo, ¿no? ¿El pollo está vivo o está muerto? ¿No? Una cosa, pero extremadamente ridícula, ¿no? Todos comemos carne muerta, ¿no? Carne de res, carne de pollo, carne de pescado, lo que fuera, ¿no? Somos carroñeros. Y eso lo que tú traes a colación es interesante, porque el ser humano tuvo dos etapas, ¿no? En el consumo de cárnicos. La etapa carroñera, en donde el ser humano aguardaba de que los animales grandes cacen a los animales chicos, y lo que quedaba, lo que sobraba, el ser humano se acercaba y lo comía. Carroñero, perfecto. Pero en una segunda etapa, ya cuando se descubre el fuego, ¿ok?, el ser humano comienza a chamuscar sus carnes, ¿ok? Y se da cuenta que la carne chamuscada es más blandita, pues. Ahí nace la parrillada. Ahí nace la parrillada. ¿Ok? Y exactamente como hacía el hombre prehistórico, lo hacemos hasta el momento. Cuando uno va a una parrillada, ¿qué hacemos alrededor del fogón? Nos reunimos, ¿no? Y conversamos. Igualito era en la prehistoria. La gente se reunía alrededor del fogón y ya hacían su parrillada. Acá hasta ahora lo hacemos. Es un ritual. Es un ritual. Los famosos anticuchos, ¿no? Vamos a la anticuchera, todos alrededor de la carretilla y todos comiendo su anticucho. Es una parrillada. Es carne cocida al fuego, más blanda. ¿Eso qué provocó? Evolutivamente, eso provoca que el peso de la mandíbula disminuya. ¿Por qué? Porque ya no necesito dientes tan potentes. Y al disminuir el peso de la mandíbula, aumenta el volumen del cráneo. Entonces permite que el cerebro se expanda un poquito más y pueda tener un poquito más de neuronas. Recuerden que todo esto se da de manera evolutiva por muchos años. Esto no se da de la noche a la mañana. ¿Okay? Bueno.
yo soy un aficionado a la antropología, por eso que me explayo en estas cosas. En fin. Las arterias de la región de la nuca, tenemos la arteria vertebral, que no da ramas en la nuca, es un ave de paso, rama superior de la subclavia. La cervical profunda, que es una rama del tronco tiro-bicérvico escapular, que también es rama de la subclavia, y entra a la nuca pasando por debajo de la apófisis transversa de la última vértebra cervical, la séptima, ¿no? Irriga a los músculos de la región. La occipital, que es rama de la carótida externa, es más superior, ingresa a la nuca entre el hueso occipital y la apófisis transversa del atlas. Irriga también a los músculos de la nuca y termina en el cuero cabelludo de la región occipital. Y tenemos el escapular posterior, que también es rama del tronco tiro-bicérvico escapular, rama de la subclavia, llega a la cara profunda del trapecio, pasando entre los cordones del plexo braquial, y luego se acoda y sigue el borde medial del escápula, el omóplato, irrigando al trapecio, al esplenio de la cabeza y al angular. Segundo plano, si recordamos un poquito. Bueno, ahí está la occipital, rama de la carótida. Ahí está ¿cómo se llama? La vertebral, ¿no? Acá viene usted la vertebral, rama superior, la 6. El escapular posterior, con el número 3, vean ustedes, rama de tronco tiro-bicérvico escapular. Y tenemos la cervical profunda, la 9, que está aquí, ¿okay? Que también es una rama ascendente, pero sí da ramas para los músculos de la nuca. Bien. ¿Alguien tiene hora, por favor? 9:19. Ya, vamos a continuar más porque creo que la clase es hasta las 9, ¿no? Sí. Ya, vamos a continuar. A ver, parémonos todos parados. Todos de pie. Vamos. Vamos, chicos, todos de pie. Vamos. Todos de pie. Allá al fondo, señorita, de pie, por favor. Haga algo por la vida. Todos de pie. Vamos. ¿Ya? Ahí, señor. Usted está anquilosado ahí. ¿Cómo será cuando llegue a mi edad? Vamos. Estoy aquí con ustedes. He dejado de ir a mi gimnasio, por si acaso. ¿Ya? A ver. Manos arriba. Ya. Trepen. Vamos, trepando. Vamos. Más arriba. Lleguen al cielo. Vamos. Arriba. Trepa, no se vago. Manos a los costados. A los costados. No le metas cachetadas a esa familia, no te pases. Ya. Ahora, dedo índice, ambos dedo índice. Nariz. Abran. Nariz. Abran. Perfecto. Muy bien, tomen asiento. Hay que desperezarse de vez en cuando. Se dio cuenta que la gente está sacando jato. ¿Sí? Se dio cuenta que la gente está sacando jato. Ayer jugó Alianza, ¿no? Oiga, viejo, ¿Cuánto quedó? 2-0. 2-0. ¿Perdieron o ganaron? No. Qué raro. Hoy día fue el mejor. Hoy día fue el mejor. Ya tengo mis entradas, ya tal. Así es, vamos a jugar con el Bernardo. La tenemos difícil, hay que reconocer. El Verdao
en la etapa de grupos ha sacado puntaje perfecto, ¿eh? Ha ganado toditos sus partidos. Ha participado de la Copa Mundial de Clubes también. Claro que no llegó a instancias finales, pero ha participado. Pero, como yo digo, los partidos se juegan. Y no se sabe lo que puede pasar. Así que estemos a la expectativa. El Cienciano sí perdió, creo, ¿no? Con el Bolívar, ¿no? Esperemos que en el Cusco, pues, hagan prevalecer su localidad. Perfecto. Este es un tema, la región prevertebral, que a veces se pierde en la anatomía, ¿no? Porque para abordar la región prevertebral, lo que yo tengo que hacer es sacar los músculos de la región anterior del cuello y sacar el cuello visceral. Es decir, sacar la laringe, sacar la tiroides, sacar todo. Y en la cara anterior de la columna vertebral cervical, ahí voy a encontrar estos músculos de la región prevertebral. A ver, cuestión práctica. Acá la anatomía no solamente es teórica, sino también tiene que ser muy práctica. En general, ojo, y esto va para el examen, un tip. En general, los músculos de esta región prevertebral tienen básicamente una función. ¿Cuál es? Flexión de la cabeza. Flexión de la cabeza. Así de sencillo. Así como los músculos de la nuca eran en su gran mayoría extensores, ¿ok? Los músculos de la región prevertebral son flexores. Entonces con eso nos evitamos ya mucha memorística. ¿Ok? Perfecto. Los límites de la región prevertebral, hacia adelante tenemos el cuello visceral, se los dije, y hacia atrás tenemos a los cuerpos vertebrales y a las apófisis transversas, ¿no? Contenido, músculos vertebrales anteriores, y también tenemos a la cadena simpática cervical. ¿Qué cosa es la cadena simpática cervical? Es parte de la cadena simpática que se continúa después con la cadena simpática del tronco. Recordemos que a nivel de todo el cuerpo, a nivel del tórax, la pelvis, el abdomen, tenemos un solo nervio, con muchas ramas obviamente, parasimpático. ¿Qué nervio es ese? Vago. El vago, correcto, el décimo, o también llamado neumogástrico. ¿Ok? Entonces el neumogástrico da ramas cardíacas, da ramas intestinales, ramas para el plexo celíaco, para el abdomen, ramos pélvicos, etc. Perfecto. Pero ustedes saben que en el sistema nervioso autonómico tienen ustedes la contraparte, que es el sistema simpático. Muy bien, el sistema simpático. Entonces, ¿quién provee a todo el tórax, a todo el cuello, a toda la pelvis, los ramos simpáticos? La cadena simpática del tronco, ¿cierto? Son una serie de ganglios nerviosos que están desde el cuello hasta la pelvis, y a través de los ramicomunicantes que ingresan a los nervios espinales llegan a los órganos, a las vísceras, los ramos simpáticos. Entonces, ya en el cuello tengo tres ganglios nerviosos simpáticos. ¿Ok? Y esa es parte del contenido de la región prevertebral. Los músculos son los que ahí detallo: el recto anterior mayor de la cabeza, el largo del cuello, el recto anterior menor de la cabeza y el recto lateral de la cabeza. Como ya les
anticipé, estos músculos en líneas generales son flexores de la cabeza. Flexores de la cabeza. Por si acaso, la flexión de la cabeza es un gesto importante, ¿no? Por ejemplo, en las artes marciales, cuando uno saluda al contendor antes y después de la lucha, uno siempre flexiona la cabeza, pero, ojo, cuando uno flexiona la cabeza, no depriman la mirada. La mirada tiene que estar hacia arriba, siempre. Porque ustedes no saben con quién se están enfrentando. De repente, el contendor resulta ser medio traicionero y aprovechan la flexión de la cabeza para atacarlos. Siempre flexionando la cabeza, pero siempre mirando hacia arriba. Elevación de la mirada, por si acaso. Para aquellos que hemos practicado artes marciales, ese concepto nos queda claro. Sí. ¿También? Hay de todo. ¿Sabe pelear, no? Ahí está, miren, Es de la cola de caballo. el número. El número 1 es el recto anterior mayor. El número 2, que es un músculo que tiene varias facetas, es el largo del cuello. 2, 2 y 2. Lo vamos a detallar después. Tenemos el recto anterior menor, que es este chiquito de acá, pequeño, y tenemos el 4, que es el recto lateral. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos. El recto anterior mayor de la cabeza se inserta en las apófisis transversas de C3 a C6, ahí está, y hacia arriba en la apófisis basilar del hueso occipital. Apófisis basilar del hueso occipital. Está inervado por las ramas ya no dorsales, como en el caso del lobomúsculo de la nuca, sino ramas ventrales o anteriores, de C1, C2 y C3. Acción, ya la sabemos, ¿cuál es? Flexión de la cabeza. Así es. Luego tenemos el largo del cuello, sus tres porciones, ¿no? Una porción oblicua inferior, que es esta de aquí, una porción oblicua superior, que es esta de aquí, y una porción vertical, que es esta de aquí. Tres porciones, ¿no? La oblicua inferior, esta de aquí, toma inserción en los cuerpos vertebrales de D1 a D3 y de ahí se va hasta las apófisis transversas de C5 a C6. La oblicua superior, que es esta de aquí, toma inserción en las apófisis transversas de C3 a C5 y de ahí se va al arco anterior del atlas. Acuérdense que el atlas como vértebra no tiene cuerpo, tiene solamente un arco anterior, ¿no? Un arco anterior. Y la porción vertical, que es esta de aquí, va desde los cuerpos vertebrales de D1 a D3 hacia los cuerpos vertebrales de C2 a C4. ¿Quién lo inerva? Ramas ventrales, nuevamente, ramos ventrales de C2 a C6. Acción, flexión e inclinación lateral de la cabeza. O sea, hace esto y también una flexión lateral, ¿no? Un poquito lateralizada, ¿no? Pero flexión al fin y al cabo. Ese es el largo del cuello. Luego tenemos este musculito pequeño, el número 3, que es el recto anterior menor de la cabeza. Recto anterior menor de la cabeza. Se inserta en la masa lateral del atlas, ¿ok? Y de ahí se va a la apófisis basilar del occipital. Apófisis basilar del occipital. Está inervado por la rama, nuevamente, anterior o ventral de los nervios espinales de C1 y C2. C2 es Arnold, no se olviden. Y la acción, nuevamente, flexión de la cabeza. ¿Ves qué facilito? Y tenemos el cuarto, el músculo más lateral, valga la redundancia,
recto lateral de la cabeza. Se inserta en la apófisis transversa de la primera vértebra del atlas y de ahí se va a la apófisis yugular del occipital. Apófisis yugular del hueso occipital. ¿Quién lo inerva? También los ramos anteriores o ventrales de los nervios C1 y de Arnold, el C2. Acción, flexión lateral de la cabeza. Flexión lateral de la cabeza, que es una flexión pues un poquito lateralizada, ¿no? Flexión lateral de la cabeza, pero flexor al fin y al cabo. Muy bien. Y para terminar, en esta región prevertebral, en plano profundo, vamos a identificar a los 3 ganglios nerviosos simpáticos, ¿ok? Es parte de la cadena nerviosa simpática que se extiende por el cuello, se extiende por el tronco y se va hasta la región pélvica inclusive. En la región del cuello, en la región prevertebral, presenta 3 ganglios, 3 abultamientos, ¿no? Que son el superior, el medio y el inferior. Son 3. El superior es el más grande y es alargado. El medio es pequeño. Y el inferior a veces se fusiona con el primer ganglio torácico, ya cuando va a ingresar al tórax, formando el ganglio estrellado. Vamos a ver. A ver, esta imagen, bueno, es el néter. Este es el superior, el medio y el inferior. Tengo una imagen más clara. Ahora, con respecto a las ramas, ¿no? Tenemos que el ganglio cervical superior, el superior, tiene ramas posteriores y anteriores. Sus ramos posteriores se anastomosan con los nervios glosofaringeo, vago y el hipogloso. Las ramas anteriores forman un plexo carotídeo y también ramas para el plexo cavernoso. Recordemos que los nervios simpáticos se valen mucho de los vasos sanguíneos para llegar a su destino, ¿no? Y así es como tenemos el plexo carotídeo y tenemos el plexo del seno venoso cavernoso. Tenemos ramas externas llamadas ramicomunicantes para los nervios cervical 1, cervical 2 y cervical 3. Ramas posteriores para el recto mayor de la cabeza y los cuerpos vertebrales. Tenemos ramas anteriores para la bifurcación de la carótida primitiva. Esto lo que va a alimentar es el corpúsculo carotídeo, y para el plexo de la carótida externa. ¿Qué es esto del corpúsculo carotídeo? Son ramos simpáticos que más o menos van a la bifurcación de la carótida primitiva en carótida externa y carótida interna. ¿Por qué es importante este corpúsculo carotídeo? Porque va a ayudar a regular la presión arterial, correcto, y el pulso. Así es. Por eso que cuando yo ahorco a una persona, ¿okay? En realidad el objetivo no es obstruirle la vía aérea. Ese no es el objetivo del ahorcamiento. El ahorcamiento es presionarle el corpúsculo carotídeo. ¿Para qué? Para que su pulso y su presión bajen y desciendan. Ese es el objetivo. Por eso que en artes marciales es importante incidir en el cuello, en el tercio medio, justo donde está el corpúsculo carotídeo, para desmayar al contrincante o a la persona que nos está amenazando. Es parte de las artes marciales. También tenemos ramos internos para la faringe
para el esófago, para la laringe, para la tiroides y también para los nervios cardíacos superiores, ¿no? Todas estas ramas son para las vísceras del cuello e inclusive del tórax, ¿no? Los cardíacos superiores. Tenemos las ramas colaterales del ganglio medio, ¿no? El ganglio más pequeño de los tres. Tenemos ramicomunicantes para cervical 4 y 5, o sea, los nervios cervicales 4 y 5, los ramos viscerales para la tiroides y para los nervios cardíacos medios, y ramos vasculares para los plexos de la carótida primitiva y de la arteria tiroidea inferior. Recuerden, y nuevamente repito el concepto, que el sistema nervioso simpático se vale de unas ramitas que envuelven a las arterias y a las venas para llegar a su órgano efectivo, ¿no? En este caso la tiroides, ¿no? Y tenemos las ramas simpáticas del ganglio inferior, que a veces se fusiona con el primer dorsal formando el ganglio estrellado, como ya lo dijimos, y nos dan nuevamente ramicomunicantes para los cervicales 5, 6, 7, 8 y D1. Recuerden que en el caso de la columna cervical no hay correspondencia entre la vértebra y los segmentos medulares. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. ¿Y cuántos segmentos medulares cervicales tenemos? 8. ¿Ya? Por si acaso, aclaro, no es un error de la diapositiva. Luego tenemos ramos vasculares para las arterias y venas subclavias y la arteria vertebral. Tenemos ramos viscerales que nuevamente van al corazón, los cardíacos inferiores, y para la punta, el ápice o la cúpula del pulmón y la pleura. ¿Ok? La niña. Usted recién llega, señorita. ¿Sí? Se le pegaron las sábanas. Muy bien. Y tenemos ramos viscerales que van, como decía, a la cúpula de la pleura, la punta del pulmón, y para el esófago también, ¿no? Y los nervios cardíacos inferiores. Y ramas comunicantes o anastomóticas formando, mejor dicho, el asa subclavia de Vieux-Sens. Y de acá salen ramas anastomóticas con un nervio que se forma de la unión, de unas ramas de la unión del C3, C4, C5, que es el nervio frénico, ¿no? Que al final este nervio termina en un músculo importante. ¿Cómo se llama ese músculo? Diafragma. O sea que en el cadáver lo tienen que ver. Si no lo ven en cuello, lo van a tener que ver en tórax, de todas maneras. Porque el frénico discurre por el costadito del corazón hasta el diafragma. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Perdón? El arno. Ya, ahora al final te hago saltar hasta el techo. No te preocupes. Muy bien, chicos, esta ha sido la última clase de este segmento de cuello.